Hola, bienvenidos a Visionary Stream. El día de hoy vamos a hacer una introducción a las tablas de vapor del libro de Yunus Engel de termodinámica. Vamos a hacer una introducción también al curso y es que vamos a aprender a utilizar la tabla de vapor mediante ejercicios. Al resolver ejercicios vamos a ganar la experiencia para utilizar las tablas de vapor y todos los pasos que hay que hacer y todas las recomendaciones y grabarse todo eso en la memoria, porque no hay nada mejor que la experiencia para poder resolver estos ejercicios y aprender a utilizar las tablas de vapor. Vamos a analizar primero que todo una de las gráficas más importantes, bueno, dos de las gráficas más importantes que se usan para el estudio de las tablas de vapor. Es el diagrama de temperatura versus propiedad específica. ¿Qué quiere decir esta Y' o Y' que tenemos aquí? Que podemos reemplazar cualquiera de estas propiedades específicas en su lugar. Es decir, que podemos tener un diagrama de TB, es decir, temperatura versus volumen específico. Podemos tener un diagrama T versus H, es decir, temperatura versus entalpía, o un diagrama T versus U, que quiere decir un diagrama de temperatura versus energía interna. Ahora vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, el volumen específico, que es de los más usados, de hecho, para estos diagramas. Y como vemos, tenemos la temperatura en el eje Y y el volumen específico en el eje X. Vemos que este diagrama consta de una forma de campana o de domo. Dentro de él vamos a notar las partes importantes, como son. Vemos del lado izquierdo de la campana que tenemos la línea de líquido saturado. En la parte derecha tenemos la línea de vapor saturado. Las demás propiedades son: en el lado izquierdo de la campana tenemos la zona o el estado de líquido comprimido. Dentro del domo tenemos la mezcla líquido-vapor. Y a la derecha de este diagrama de temperatura versus volumen específico tenemos el vapor sobrecalentado. Otro punto importante es el punto crítico. ¿Qué quiere decir el punto crítico? Es para una temperatura específica, el punto crítico es el punto en donde la línea de líquido saturado o el estado de líquido saturado con el estado de vapor saturado son muy similares, es decir, es muy difícil saber en qué estado se encuentra ese punto, ya que comparte similitud con líquido saturado y con vapor saturado. Ahora, este diagrama es atravesado por las líneas de presión. Estas líneas de presión son muchas, de hecho yo voy a colocar solo dos para este ejemplo. Atraviesan la campana de esta manera. Vamos a anotar unos datos muy importantes para estas líneas de presión. En nuestra tabla de datos tenemos que la presión 1 es mayor que la presión 2, es decir, que esta presión va a ser mayor que la que está abajo. Si tuviéramos, por ejemplo, una línea aquí presión 3, esta sería la más pequeña de todas, el valor de presión más pequeño. Y por el contrario, si tuviésemos una línea de presión aquí arriba, esta sería mayor a todas las que están en ese diagrama. Mientras más arriba esté cerca del punto crítico, por debajo del punto crítico, la presión va a ser la mayor. Ahora vamos a ver un diagrama que se llama el diagrama de presión versus propiedad específica. Como vimos anteriormente, esta Y puede ser reemplazada por cualquiera de estas propiedades: volumen específico, entalpía o energía interna. Vamos a hacer el ejemplo con el volumen específico, pero podemos reemplazar entalpía o energía interna y no va a cambiar la forma, ¿sí? Entonces vamos a hacer el diagrama de presión versus volumen específico. Mira cómo cambia un poco si comparamos con el anterior, cómo cambian algunas cositas. Vamos a ver esas características. Primero, que en la parte izquierda, bueno, la parte de la presión está en el eje de la Y y el volumen en el eje de las X. En la parte izquierda de la campana tenemos la línea de vapor saturado. En la parte derecha tenemos la línea de líquido saturado. En el interior tenemos una mezcla líquido-vapor. Del lado izquierdo de la campana tenemos el estado de vapor sobrecalentado y en la parte derecha tenemos el estado de líquido comprimido. Para este diagrama de presión versus volumen, a una presión dada
vamos a tener el punto crítico. En el diagrama anterior teníamos que era una temperatura donde teníamos el punto crítico. Para este caso tenemos la presión. Las líneas de temperatura constante que vienen y atraviesan la campana provienen desde el estado de vapor sobrecalentado, pasando por el estado de vapor saturado, pasando también por la mezcla líquido-vapor, luego al estado de líquido saturado, para terminar en el estado del líquido comprimido, como vemos aquí a la derecha. Y atraviesan el domo de igual manera. Son muchas más líneas, pero solo quise representar dos. Como vemos en nuestra tabla de datos, la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, lo que quiere decir que esta que está aquí más arriba, que es la temperatura 1, va a ser siempre mayor que la que está abajo. Como les mencioné anteriormente, si tuviésemos otra línea de temperatura por acá, esta sería la menor de todas. Y si tuviésemos una que estuviese más arriba que las demás, esta es una temperatura mucho más alta. Es un dato importante a tener en cuenta. Ahora, vemos en la tabla de datos unas tablas. ¿Para qué nos sirven estas tablas? Lo que nos quiere decir es que para cada estado de la sustancia pura, que en este caso es agua, vamos a requerir una tabla. Entonces vamos a hacer un pequeño recorderis. Para el estado de mezcla líquido-vapor y para el estado de líquido saturado y también para el estado de vapor saturado, vamos a utilizar las tablas A4 y A5, ¿sí? Para que no se nos olvide, las tablas A4 y A5 nos sirven para el estado de mezcla líquido-vapor, para el estado de líquido saturado y para el estado de vapor saturado. Las tablas de vapor sobrecalentado tienen sus propias tablas. Es la tabla A6 y la tabla de líquido comprimido es la tabla A7. Ahora vamos a verlas y a ver características importantes de cada una. La tabla 4 tiene como entrada la temperatura, es decir, necesitamos la temperatura para hallar las demás propiedades. Y la tabla A5 requiere la presión para comenzar a hallar las demás propiedades. Dato importante, ¿cierto? Vamos a verlas. Aquí tenemos la tabla A4, es la tabla para agua saturada. Con entrada de temperatura necesitamos la temperatura para lograr encontrar las demás propiedades. La tabla 5, que al igual que la tabla 4, nos sirven para el estado de líquido saturado, mezcla líquido-vapor y vapor saturado, tiene la entrada de presión, es decir, necesitamos la presión para hallar las demás propiedades. Dentro de estas tablas tenemos lo que es el volumen específico, energía interna, entalpía y entropía. Aquí tenemos la tabla A6 para el estado de vapor sobrecalentado. Aquí tenemos la tabla A7 para el estado del líquido comprimido. Más adelante, cuando hagamos los ejercicios, les enseñaré a utilizar bien esta tabla, ya que es una tabla muy corta en cuanto a datos. Así que vamos a tener que hacer ciertos arreglos para resolver nuestros ejercicios. Explicando un poco los estados, vemos que el líquido comprimido es aquel líquido que no está a punto de evaporarse. Es decir, si ese líquido recibe energía, un poco de energía, este no se va a evaporar. Es como tener agua a 20 grados Celsius y si le agregamos un poco de energía, todavía le falta mucho para empezar a evaporarse. Aquí tenemos esta línea azul que es el estado del líquido saturado. Es decir, es agua que está a punto de evaporarse. Aquí todo está en forma líquida, pero si se le llega a agregar un poquito más de energía, se evapora o empieza a evaporarse. Dentro del domo tenemos la mezcla líquido-vapor. Aquí dentro del domo conviven o están presentes los estados de líquido y vapor. En la línea roja del estado de vapor saturado, aquí tenemos un vapor todo está en forma de vapor, pero es un vapor que está a punto de condensarse. Es decir, si le llego a quitar una porción de energía o parte de su energía a este vapor, este va a empezar a condensarse, va a empezar a formar gotas. ¿Sí? Aquí él está todo vapor. En este estado de vapor sobrecalentado es un vapor que está a alta temperatura y alta presión. Y si le retiro parte de su energía, este aún va a seguir en forma de vapor. ¿Sí? Es un vapor que no está a punto de condensarse. Bueno amigos, hemos terminado la introducción, así que en los próximos videos vamos a empezar a resolver ejercicios y a poner en práctica todo lo que vimos aquí. Así que vamos al siguiente video. Esto es Visionary Stream. Nos vemos en el siguiente video. Chao.